Vive el milagro, una guía llena de sentido común para entender un curso de milagros. Patrick Miller. Segunda parte. Las grandes ideas. Empieza a perdonar. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que este es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Este pasaje aparece en la lección 46 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Dios es el amor en el que perdono. Estas pocas líneas resumen el mensaje central de la enseñanza, un mensaje que lo distingue como una vía espiritual con mayor énfasis en el perdón que cualquier otra tradición religiosa. Pero el curso define el significado de la acción de perdonar en términos muy distintos de aquellos a los que la mayoría de los occidentales estamos acostumbrados. Para empezar, es importante entender tres elementos centrales. El perdón puede comenzar cuando soltamos la ira o la tristeza que surgen de la convicción de que alguien nos ha hecho daño. Al final, nos lleva al reconocimiento de que lo único que nos ha hecho daño son nuestros propios engaños. El perdón no absuelve a uno mismo ni a otros del pecado, porque se basa en la comprensión de que nuestra realidad última trasciende el mundo material y en esa realidad no hay pecado. Lección 259. El perdón es el medio indispensable e inevitable para liberarse a uno mismo de la trampa del propio mundo ilusorio, del tiempo, la materia y la muerte. Merece la pena detenerse a pensar lo diferente que es este tipo de perdón de aquel al que estamos acostumbrados. Para mucha gente el perdón entraña una especie de sacrificio consistente en dejar atrás agravios y resentimientos a los que no solo nos hemos acostumbrado, sino que muy bien podrían definir nuestra historia personal. Soltar el dolor y la ira con respecto al pasado puede parecer como abandonar nuestra propia identidad, especialmente si ésta se ha conformado a partir de un gran trauma personal. La preocupación por la autodefensa o una historia cultural de persecución. Para algunos, la mera mención del perdón es equiparable a dar permiso para que se repita el abuso, el ataque o el genocidio. Cuando el sacrificio se considera un acto noble, perdonar su causa puede parecer peligroso. En la tradición cristiana, el principal modelo de perdón es Jesucristo, que es una figura de sacrificio. Pero si bien el cristianismo da una puntuación alta al perdón, su principal método de salvación es el reconocimiento de la propia pecaminosidad, que conlleva al sometimiento de la misericordia de Dios y al reconocimiento de que la muerte en sacrificio de Cristo absolvió a la humanidad de su pecado original. Recuerdo que, cuando de joven asistía a la escuela dominical metodista, me sentía muy confundido con esta doctrina del sacrificio. En primer lugar, nadie en la iglesia explicaba cómo la muerte de Jesús nos salvaba a todos. No había explicación racional del mecanismo de salvación universal mediante la muerte en la cruz. Asimismo, me resultaba molesto pensar que mi salvación requiriera un sacrificio de sangre. En la escuela regular habíamos aprendido que los antiguos aztecas eran primitivos porque sacrificaban a seres humanos para apaciguar a sus dioses. ¿No daba nuestro Dios un mal ejemplo al permitir que su propio hijo inocente fuera torturado y asesinado porque toda la humanidad había hecho algo malo? A la edad de 9 años no sabía que había hecho yo que fuera tan malo, aunque podía haber que había gente mala en el mundo. ¿Significaba esto que todos éramos malos por naturaleza? Finalmente, si la muerte de Cristo había redimido a todos los con anticipación, ¿cómo podrías ir al infierno si no aceptabas a Jesús como tu Salvador personal? A mí esto me sonaba como una treta de un Dios manipulador, como si continuara usando la muerte de su propio hijo para producir culpabilidad y asegurarse de que todo el mundo fuera leal al cristianismo. Sin embargo, al mismo tiempo, este Dios permitía que pasara todo tipo de cosas malas en el mundo, e incluso los cristianos salvados a menudo sufrían enfermedades, abandonos y muertes horribles.
Y no solo eso, algunos cristianos salvados seguían haciendo cosas malas y tenían que volver a pedir perdón a Dios. En suma, esta explicación de las cosas no tenía sentido. A medida que pasaron los años, el sistema de creencias que me había confundido de niño empezó a parecerme cada vez más pernicioso. Podía ver que la idea de sacrificio generaba mucho sufrimiento humano y, sin embargo, a veces el sacrificio era considerado una virtud incuestionable. ¿No se había involucrado Estados Unidos al menos en 3 grandes y sangrientas guerras, la Guerra Civil, la Revolución, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, para preservar los ideales de libertad, igualdad y democracia? ¿No considerábamos que la gente es más noble o santa si sacrifica su bienestar, incluso su vida en beneficio de los demás, tal como Jesús había hecho a escala universal? ¿Y no nos sentíamos descorazonados cuando una muerte innoble o un asesinato despiadado parecía un sacrificio sin sentido? Sospechaba que había algo fuera de lugar en el núcleo mismo de nuestra creencia en el sacrificio, pero sus raíces estaban arraigadas a tanta profundidad en mi mente y en la conciencia cultural más amplia, que no podía cuestionarla con sensatez. Cuando a los 32 años me topé con un curso de milagros, encontré una visión radicalmente distinta del sacrificio, expresada como si hablaras del propio Jesús. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo dramático es el del padre que dice: «Esto me duele más a mí que a ti», y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan especial, es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fuiste malo. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Capítulo 3. Los inocentes otorgan libertad como muestra de gratitud por su liberación, y lo que ven apoya su liberación del encarcelamiento y de la muerte. Haz que tu mente sea receptiva al cambio, y ni a tu hermano ni a ti se os podrá imponer ninguna pena ancestral, pues Dios ha decretado que no se pueda pedir ni hacer ningún sacrificio. Capítulo 31. Si no puede haber sacrificio, entonces, en realidad, nunca hay nada que perdonar. Según el curso, no perdonamos para soltar a alguien del anzuelo porque haya cometido un crimen, un error o un fallo, sino para empezar a deshacer nuestra propia convicción de que la vida entraña sacrificios inevitables. Abrir nuestras mentes al cambio significa desarrollar la voluntad de soltar todos tus agravios. No porque eso sea lo moralmente bueno, sino porque esos agravios atan tu conciencia al mundo material, que no es su lugar de pertenencia. Identificar la fuente de la molestia. Si perdonamos verdadera y totalmente, desapareceremos de este valle terrenal. Por ridículo que esto pueda sonar, mi propia experiencia con el método del perdón de un curso de milagros me ha proporcionado una creciente sensación de ligereza que hace que me sienta menos atado a este mundo por la gravedad y la pena. Cuando el mundo me abruma y los resentimientos me tientan, me siento físicamente más pesado y atrapado por la vida cotidiana. También soy más vulnerable a las enfermedades. Cuando consigo perdonar con firmeza, me siento más saludable en general, y las lesiones o los insultos sufridos ofrecen menos impedimentos al progreso de mi vida cotidiana, trabajo y relaciones. Pero no empecé a perdonar
al reconocer que mi vida diaria y material era ilusoria, y por tanto no había nada que perdonar. Más bien fui introducido al perdón mediante el proceso que se despliega poco a poco en las lecciones diarias del libro de ejercicios. Este proceso comienza muy pronto en la lección 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, que lleva al estudiante a reconocer las diversas causas de las alteraciones emocionales y aplica la lección del día a cada una de ellas siguiendo este formato. No estoy enfadado con por la razón que creo. No tengo miedo de por la razón que creo. No estoy preocupado acerca de por la razón que creo. No estoy deprimido acerca de por la razón que creo. Al estudiante no se lo anima a poner en orden las causas de su disgusto, sino más bien a verlos con esa actitud. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Si el estudiante experimenta dudas a la hora de aplicar la lección a un disgusto particular, se le invita a dar la respuesta siguiente. No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios las consideraré a todas como si fuesen iguales. En esta lección temprana, el curso indica un proceso sutil pero profundo de alterar la manera en la que opera la conciencia del estudiante. En lugar de la preocupación habitual por el contenido de nuestra conciencia, esta lección dirige nuestra atención hacia cómo pensamos y sentimos. Este cambio de orientación nos anima a asumir la responsabilidad por cualquier sufrimiento o disgusto que altere nuestra paz mental, en lugar de suponer que tiene una causa externa. Pongamos un pequeño ejemplo. Imagina que un conductor imprudente se cruza delante de ti mientras conduces, lo que te produce un temor momentáneo. Una reacción natural sería sentir ira, tal vez seguida por un juicio sobre ese conductor concreto o sobre la gente descuidada en general. Según cuáles sean tus tendencias personales, es posible que pronto te olvides de este juicio o podría infestarse y dar lugar a un resentimiento a largo plazo, que te produciría más tensión mientras conduces y una respuesta más malhumorada, o la furia de la carretera, como se le llama popularmente en Estados Unidos. La próxima vez que el tráfico te ponga en peligro, Como el peligro parecía real, tu enfado inicial parecía justificado y sería sensato atribuir su causa al otro conductor. Pero la disciplina del curso devuelve la responsabilidad a cualquier disgusto, grande o pequeño, al estudiante. En este caso, éste tendría que considerar que no estoy disgustado con el incidente de tráfico por la razón que creo. El mismo principio puede aplicarse a cualquier otro problema. No estoy deprimido con respecto a mi divorcio por la razón que creo. No estoy sufriendo por la muerte de mi amigo por la razón que creo. Cuanto más profundo sea el disgusto, más probable es que sintamos que estamos causado por algo externo. Pero un curso de milagro es firme y claro como el diamante al recordar al estudiante que todos los disgustos empiezan en su propia mente y solo allí puede resolverse. En la lección siguiente al estudiante se le ofrece otra clave para entender la manera autodestructiva en que operan sus mentes. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. A continuación, en la lección 7 se identifica la raíz del sufrimiento psicológico. Solo veo el pasado. Esta lección empieza con una persuasiva revisión de las 6 anteriores que devela el vínculo entre la visión que tiene un curso de milagro del tiempo y su aproximación al perdón. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por la que son como las cosas. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por la que son como las cosas que ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Un lento deshacerse del pasado. Cuando empecé a estudiar un curso de milagros, llevaba varios meses enfermo y sufría una extensa serie de síntomas que eludían cualquier diagnóstico y amenazaban con culminar en un colapso total de mi salud. Como las pruebas médicas convencionales y las recetas no llevaban a ninguna parte, me orienté hacia la psicoterapia por primera vez en mi vida, una ruta que dudaba de emprender porque mi madre había iniciado un tratamiento psiquiátrico más o menos a la misma edad y esto la llevó a depender durante toda su vida de medicamentos poderosos que alteraban sus estados de ánimo. Yo no quería pasar por lo mismo. Lo que salió de la superficie en las 9 semanas de terapia
Fue un antiguo enfado arraigado pero reprimido por las conductas maníaco-depresivas de mi madre durante mi infancia y por la aparente incapacidad de mi padre para confrontarla. Aunque encontré un sedante suave que me ayudaba a calmar la ansiedad surgida de mi enfermedad crónica. Ni eso, ni el reconocimiento de mi enfado parecían resolver mis incontables y a veces atemorizantes síntomas que incluían violentos dolores de estómago y frecuentes alteraciones de sueño. No obstante, hacia el final de este breve experimento terapéutico empecé a estudiar el curso y a integrar la idea de que en realidad estaba disgustado por algo que no estaba ahí. Una noche, después de varios sueños inquietantes, desperté y me di cuenta de que mi enfermedad me parecía una especie de hechizo. Sentí que no estaba disgustado únicamente por los recuerdos dolorosos de mi propia infancia y adolescencia, sino también por otros recuerdos más lobregos que no parecían míos. Por primera vez empecé a ver a mi madre no como alguien que me producía dolor de forma deliberada o por descuido, sino como una portadora inconsciente de dolores que no entendía y que no podía evitar infligir en otros. En medio de la noche escribí durante varias horas el siguiente poema para ella, sobre el insomnio para mi madre. Muy temprano tu corazón se abrió en un estallido como una maleta demasiado llena, y las ropas, las joyas, las muñecas bien vestidas, los relojes, las muletas y los camafeos de tus antepasados se derramaron dentro de ti. Tu alma se vio envuelta en dolor antes de que pudieras hablar, y nadie pudo ver que tu primera nana fue un canto fúnebre. Los muertos infelices son seres malhumorados, que miran a través de los ojos de sus parientes vivos, para vislumbrar la luz al final del túnel. Nadie te enseñó de quién eran sus voces y por qué murmuraban con tanta amargura y temor. Nadie te enseñó que los que están perdidos primero han de ser escuchados y después perdonados y liberados. Y así, atraídos por tu fuerza e independencia, esos espíritus se abalanzaron a través de tu corazón abierto como un río inundando la brecha de un dique. Recuperaron las ropas y las joyas, poniéndose cualquier cosa que encontraban al azar, empujándose y peleándose uno con otros por probarse cosas preciosas que pudieran embellecer su miseria, alimentándose de la vida que debería haber sido tuya. Solas, estas almas desesperadas con muchos disfraces a continuación te proseyeron. Fueron ellas las que, incapaces de descansar, robaron tu sueño durante tantos años. ¿Sabes? Ellas pensaron que yo también soy una puerta abierta. Últimamente han traído su mórbida fiesta a mi estómago y a mis sueños, pero cuando me despierto por la noche las conozco. No sus nombres o sus rostros, sino sus verdades y sus traumas. Alguien murió de hambre, alguien nació muerto, y como una tortuga vuelta de espaldas que se ha quedado atrapada, intentó moverse en un cuerpo inútil y silenciar los gritos de su madre aterrorizada. Alguien asesinó, alguien fue asesinado. Un padre ignoró y abusó de sus hijas con la ira que había heredado. Reconozco a una familia como cualquier grupo humano, con un extenso legado de dolor y anhelo inexpresado, y al observarte he aprendido sus deseos. Puedo llevarles paz, pero ellos deben renunciar a robar el sueño de los vivos. Yo soy un poeta y un contador de historias, su voz y su maestro. Los honraré, pero los pondré a descansar. Escribir este poema fue un proceso atemorizante, porque mientras se iban ensamblando las palabras y las líneas, yo experimentaba internamente una historia de fantasmas. De hecho, experimentaba estas imágenes mórbidas como visiones y recuerdos indistintos que no podía vincular con mi historia personal, aunque parecían muy reales, y me di cuenta de que mi madre me las había transmitido inconscientemente, mientras luchaba no solo con sus propios demonios privados, sino con los de sus padres, sus abuelos y otros antepasados anteriores. Sospecho que muchas personas con tendencias depresivas están hechizadas por problemas legados psicológicos transmitidos durante generaciones, por problemáticos legados. Parece razonable asumir que uno puede enterrar una experiencia traumática en su propio psiquismo.
alejándola así de su conciencia, pero transmitir los efectos negativos del trauma a sus hijos. Y esos efectos podrían ser aún más perniciosos por haber sido transmitidos de forma inconsciente y por tanto por no haber sido reconocidos. En el caso de mi madre, su psiquiatra siempre sospechó, aunque nunca pudo establecerlo con claridad, que había sufrido repentinamente abusos sexuales en la infancia. Cuando escribí mi poema para ella, sentí que estaba develando muchos de estos secretos callados, no solo de mi madre, sino también de otros familiares que habían vivido antes que ella. En cualquier caso, hacia el final del proceso de escritura sentí una gran liberación de las tensiones, dolores y penas que antes no había reconocido dentro de mí. Mirando atrás, creo que estas energías oscuras eran en gran medida las causantes del estrés que me produjo la difusión inmunitaria. Estos sentimientos indistintos, aunque muy poderosos, literalmente me habían enfermado. Antes de escribir este poema, me había sentido más profundamente disgustado por algo que no está ahí, de lo que podía admitir. El final del poema fue una sorpresa para mí cuando lo escribí, pero ahora puedo ver que era mi manera de asumir responsabilidad por las alteraciones de mi paz mental que el poema detalla. Como indica el curso, todas las alteraciones estaban en mi pasado, antes de reconocerlos y nombrarlos. Estos disgustos estaban en gran medida en mi presente, aunque no fuera consciente de ellos. Estaba sacrificando mi salud y mi bienestar por una historia de sufrimiento humano con la que no tenía por qué cargar. Escribir el poema me ayudó a ver que estaba representando el drama de un mártir sin saberlo y que lo más cuerdo era acabar con esta situación. Pero no quiero dar la impresión de que escribir poemas terapéuticos fue todo lo que necesité para perdonar el pasado y liberarme de mi sufrimiento. Más bien fue uno de los diversos episodios cumbres de perdón que expresé en mis primeros años de estudio del curso, y aceleró mi curación y mi crecimiento en las relaciones. En aquel momento mi madre aún estaba viva y cuando compartí el poema con ella me confirmó que había entendido algo importante de su experiencia. Incluso admitió que algunos momentos, cuando estaba muy deprimida, se había sentido poseída. Nuestra relación mejoró mucho después de este intercambio, y todavía más algunos años después, cuando escribí mi primer volumen inspirado en el perdón que le dediqué a ella. Cuando murió de manera natural mientras dormía a la edad de 76 años, después de una vida de intensas luchas emocionales que incluyó varios intentos de suicidio, me pregunté si mi propio aprendizaje del perdón la habría ayudado a soltar pacíficamente su apego a la existencia terrenal. Hoy no puedo decir que me sienta totalmente liberado de la persecución de mi pasado familiar, pero está claro que me identifico mucho menos con él que si no hubiera practicado una disciplina de perdón. De no haber sido por un curso de milagros, es casi seguro de que habría seguido sintiéndome enfermo durante mucho más que 7 años, y creo que la mayoría de mis relaciones habría sido menos saludables. No sé si en este planeta es posible deshacerse por completo del pasado, y en general el proceso de perdonar del todo puede parecer muy lento y difícil. Sin embargo, cuando empezamos a progresar, ya hemos recorrido una parte importante del camino que nos lleva a ser nosotros mismos, seres humanos originales y creativos, en lugar de una colección caótica de conductas automáticas con raíces inconscientes en traumas del pasado. Y este proceso no empieza perdonando las aparentes transgresiones de otra persona, sino con el reto engañosamente simple de darse cuenta de que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Resumen. El espíritu y el método central de un curso de milagros es el perdón, pero su aproximación a esta actitud curativa no es la convencional. Según un curso de milagros, el perdón es muy importante no porque alivia a la persona perdonada de la culpa o de culpar a otros, sino porque ayuda a la persona que perdona a liberarse del mundo ilusorio del tiempo y de la materia. Este punto de vista es muy lejano a la cultura occidental, cuyo principal icono del perdón es la figura de Jesucristo sacrificado. Hablando con la voz de Jesús histórico, el curso repudia rotundamente la doctrina convencional cristiana del sacrificio. A los estudiantes se los introduce en los rudimentos del perdón al comienzo del libro de ejercicios de un curso de milagros en la lección 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo.
Dejar de prestar atención al contenido reactivo de la mente para orientarla hacia su proceso habitual es clave para asumir la plena responsabilidad por nuestra propia conciencia, lo que puede conducirnos a profundas experiencias de curación. Dichas experiencias a menudo conllevan la liberación de preocupaciones adictivas y problemáticas del pasado, que el curso identifica como la fuente de todos nuestros disgustos. Para muchos, estas mismas preocupaciones definen buena parte de su historia personal y de su identidad. En este sentido, la aproximación del curso al perdón es clave para transformar positivamente la personalidad y aliviar el sufrimiento crónico.